Aproximadamente, y creo que lo relaté hace un tiempo atrás, pero aproximadamente el 94 o 95, yo era parte de una congregación, incluso estaba siendo adolescente, yo tenía 13, 14 años, era muy activo en los adolescentes, pues, ¿no? De la iglesia. Entonces, un día nos invitan a cierta congregación, después de ya estar yo como parte del liderazgo de adolescentes en esas épocas, nos invitan a otra iglesia. Vamos a apoyar, vamos a la otra iglesia, sí, vamos, y nos armamos con todo el grupo y nos vamos a la otra iglesia. Yo había llevado a mi amigo del colegio, lo había llevado a la iglesia, le había gustado, o sea que se había quedado, ya había hecho parte de su vida el congregar a la iglesia, no faltábamos a ninguno de los cultos, nos veían, como decía el pastor, nos veían hasta en la sopa. Y entonces nos invitan a otra congregación y cuando vamos a esa iglesia, el pastor, el que estaba predicando, comienza a hablar, a predicar y todo ello, pero yo no recuerdo muy bien qué es lo que estaba él enseñando. Casi eso no ocurre cuando tienes 13, 14 años, ¿no? Pero sí entendía algunas cosas seguramente, pero al momento, luego de terminar de predicar, él dice, cierren todos sus ojos. Cierren todos sus ojos, éramos aproximadamente unos 150 adolescentes tal vez, juntados de 3 iglesias, si mal no recuerdo, 2, 3 iglesias, y estábamos ahí, y entonces yo estaba por la parte media con mi amigo y otros hermanos otros adolescentes también de la iglesia que habían ido con nosotros, pero estábamos ahí, mi amigo Jimmy y yo estábamos ahí sentados por el medio. Y el pastor, el predicador dice, cierren todos sus ojos, por favor, cierren todos sus ojos. Nadie levante la mirada, cierren sus ojos y agáchense y comiencen a orar. Y comenzó a hablar. ¿Hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo? Y eso lo dijo, recordando un poquito más, después de haber predicado algo que seguramente conmovió nuestros corazones. ¿Alguien quiere entregar su vida a Cristo? Solo tienes que hacer una oración conmigo. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo? Nadie levante su mirada, nadie mire, todos agachados a orar, todos, todos, todos. Y entonces el pastor, mientras está así, y yo estoy cerrado los ojos, y mi amigo también está cerrado los ojos, él dice, ¿hay alguien que quiere entregar su vida? Vamos, levante su mano, ¿hay alguien que quiere entregar su vida? Y luego dice, el Señor te bendiga por ahí atrás. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida? El Señor te bendiga por aquí adelante. Allá habrá alguien más que quiera entregar su vida. Que el Señor te bendiga aquí adelante, aquí por el medio, a ti por atrás. Y así comenzó a repetir. Y entonces yo estaba ahí, todos mis amigos, yo ya sabía, mis amigos de la iglesia, sabía que ellos en algún momento habían levantado su mano en la iglesia donde asistíamos, habían levantado su mano y habían dicho, yo me quiero entregar a Cristo, y habían pasado y habían orado. Algo que mi amigo y yo nunca habíamos hecho, pero éramos parte activa de los adolescentes. Y entonces estamos ahí juntos y yo siento la presión de que si tengo que entregarme, porque ya soy cuántos años que estoy asistiendo a la iglesia, debo entregarme a Cristo. Y aquí hay una bonita oportunidad porque hay muchos que están levantando la mano. Yo estoy pensando que muchos están levantando la mano. Y el pastor sigue diciendo, y el Señor te bendiga ahí atrás, y el Señor te bendiga por aquí adelante. Y entonces yo comienzo a pensar, ¿no? Ya son varios. No soy solo. Al principio yo ni cómo iba a levantar la mano. Qué roche, qué vergüenza. Solito en medio de 150 adolescentes, pasar al frente, decir, Señor, quiero que gobiernes mi vida. No, 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 no. Pero comencé a escuchar que hay muchos. Y tal vez de todo lo que mencionó el pastor, calculé unos 20. Ah, no, 20 ya no hay mucho roche, ¿no? Con 20 que han levantado su mano, tranquilamente yo también puedo levantar mi mano. Entonces yo hago lo siguiente. Que el Señor te bendiga, que adelante. Y dice, ya ves, no soy el único, ¿no? Ya. Y mi amigo que siente, me ve como que de reojo, siente que yo levanto la mano, él también. Levanta la mano. Y luego el pastor, muy astutamente, dice lo siguiente. Pasen al frente todos los que han levantado su mano. Todos los que han levantado su mano. Y por favor, los sugieres ayuden, algo así. Y entonces yo no quiero salir, quiero que se escuche la mayoría de todos los demás que han levantado su mano primero, que ellos salen y yo les sigo, ¿no? Y entonces veo que nadie sale, pero vienen 2 personas y dicen, pasen, ustedes han levantado su mano, ¿no? Y nos empujan hacia adelante y salimos y vamos al frente
y nos quedamos parados ahí al frente con todos los adolescentes atrás y adultos también había. Y entonces yo estoy esperando que sigan saliendo los demás. Volteo, no hay nadie. Volteo, solamente mi amigo. Éramos solamente dos. Pues teníamos que continuarla, ¿sí o no? Cierren sus ojos. Repitan esta oración. Repitan esta oración. Señor Jesús. Y nosotros, pues, todo derroche, solo los dos. Yo más pensando en la vergüenza. Y sí, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Y gloria a Dios. Nuevos convertidos para la gloria del Señor. Y todos, ¡bravo! Yo estaba bien avergonzado ese día. Y encima me di cuenta, el pastor fue un completo mentiroso. Nos manipuló para poder pasar al frente. Ahora, yo no sé si muchos vienen de ese contexto, pero una simple oración como esa no te hace creyente, no te hace hijo de Dios. La oración del pecador es una de las oraciones más peligrosas que ha distorsionado el ser humano para engañar a muchas personas. Ven aquí, salimos a las calles a predicar y entonces salimos y a la gente que está ahí en la parejita en el parque y están ahí entre sus cosas, vas y comienzas a decirle, oye, queremos comprar contigo, mire, y le predican el evangelio y luego, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y la persona está ahí. Solo tienes que repetir una oración conmigo, ¿no? Nada más, el Señor además está llorando, tocando la puerta de tu corazón, tienes que abrirle. Si de repente la vida te va muy bien, solo te falta conocer a Jesús, nada más. Es gratis. Haz tu oración y como que le rogamos y ya la persona de mala gana, ya pues vamos a hacer. Y entonces ponemos una tarjetita de decisión y llegamos a la iglesia. ¿Cuántos convertidos? Falso. Así no es un convertido. No es solamente una simple oración. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Si realmente alguien se ha convertido y se ha arrepentido a Cristo y busca su señorío, la evidencia se va a ver en su vida. Fui engañado. Yo no creo que esa vez haya sido yo salvo, porque el evangelio no me lo predicaron. Me predicaron seguramente como lo que se enseña. Estás enfermo, el Señor te va a sanar. Estás sufriendo, el Señor, ven, solo pon a Cristo en tu corazón y vas a ser feliz y las cosas van a estar bien. No es esa la manera. La salvación es algo tan importante y durante estas semanas estamos aprendiendo en nuestro discipulado que nuestro Cristo es llamado el Salvador, porque nos salva, pero ¿nos salva de qué? El evangelio diluido y ahora en estos tiempos mucho más diluido todavía, mucho más distorsionado, dice que si vienes a Cristo te evitarás de todos los problemas de este mundo. Tu esposo va a volver, tu esposa va a volver, tus hijos van a dejar los vicios, te vas a casar, vas a poder tener hijos, vas a ser líder, vas a ser cabeza, no vas a ser cola, ¿no? Pero eso no es el evangelio de las Escrituras que el Señor Jesús predicó. No es salvarnos de esas cosas, es salvarnos de algo mayor. Ahora, yo te pregunto con esta pequeña introducción, si ya sabes que Jesús es Salvador, ¿es tu Salvador? ¿Sabes a ciencia cierta que es tu Salvador? ¿Estás de verdad consciente y entiendes de que Cristo es tu Salvador? Y si lo es, ¿Salvador de qué? Y para aquel que dice que ya es salvo, ¿qué tan importante es la salvación para ti? Para mí, en ese momento, vamos, entreguen su vida y sean salvos, dijo el predicador. Para mí, la salvación dependía en ese momento de cuántos salían al frente, porque yo solito no iba a pasar el roche. Y me engañaron y pasé al frente y me hicieron creer que yo era un creyente. Y entonces, hablaba como una especie de cristiano, pero yo no sabía qué era el evangelio. En esta iglesia va a comenzar un nuevo discipulado en aproximadamente casi un mes. Ese nuevo discipulado se va a llamar Descubriendo el Glorioso Evangelio. Porque hace mucho tiempo estamos haciendo la pregunta a la iglesia, ¿qué es el Evangelio? Y se lo hemos manifestado y anunciado en muchas ocasiones y aún así nos damos cuenta que incluso algunos hermanos hasta representativos de la iglesia, cuando se les vuelve a preguntar qué es el Evangelio, todavía dudan.
Y si no sabes exactamente qué es el evangelio, hermano, el peligro es que posiblemente, y lo más seguro es que no seas salvo. Así seas un líder de la iglesia, un cantante de la iglesia, un músico de la iglesia. ¿Qué tan importante es la salvación para ti? ¿Qué tan importante? Para algunos, como para mí, dependía de cuánto me costaba, ¿no? Si muchos más podrían pasar la vergüenza, yo la podía pasar. En ese momento, mis amados hermanos, yo no percibí ninguna salvación que necesitara. Solamente me dejé llevar por el impulso, no hubo una convicción de pecado en mi corazón, no vi una convicción de que realmente Cristo me perdona, el Padre en Cristo me perdona de toda mi inmundicia. No lo vi. Y eso es algo en lo cual debemos seguir profundizando aquí en la iglesia. Ahora, en el primer siglo, cuando Jesús está ministrando, las expectativas en los días de Jesús es que iba a venir un gran profeta, un Mesías, un libertador, un salvador. Y entonces Juan el Bautista aparece unos años antes del ministerio de Cristo y estaba golpeando sus corazones de las personas, de los judíos específicamente, como una especie de terremoto en sus corazones, como una especie de terremoto para la religión judía, golpeando fuertemente, porque Juan el Bautista estaba llamando al arrepentimiento, no solamente a gentiles, sino Juan estaba llamando al arrepentimiento. Gentiles, para los que de repente todavía no conocen la terminología de las escrituras, gentiles son todos aquellos que no son de la nación de Israel, o sea, nosotros seríamos gentiles, ¿no? Porque no somos del linaje de Israel, ¿no? Aunque a algunos les gustaría serlo, piensan que hay algo especial por serlo. Pero pensaban entonces, los israelitas pensaban que por ser descendientes de Abraham, ellos ya tenían la salvación gratis, la salvación ganada solamente por ser de un linaje, de una etnia, que no tenían por qué arrepentirse. Y entonces la religión, el judaísmo que nuestro Dios les había dado ahí desde el monte Sinaí, ellos comenzaron a distorsionar los principios de acercarnos a Dios, los principios de buscar a Dios, lo comenzaron a distorsionar. Y entonces Dios incluso los juzgó, los castigó a través de una serie de invasiones de otros pueblos que hicieron mucho daño a Israel, y entonces Israel comenzó a sentir la opresión constante de muchísimos y muchísimos pueblos. Y para los tiempos de Cristo, el Israel estaba bajo el imperio romano. Un imperio fiero, un imperio terrible. Sus militares, sus soldados eran fieros. Ellos habían avanzado con crueldad por muchos pueblos y dentro de esos pueblos estaba también pues Israel o Palestina para en ese tiempo, ahí Jerusalén y todos los alrededores, ¿no es así? Pero Juan estaba llamando, curiosamente, estaba llamando al arrepentimiento a judíos cuando ellos se creían que eran salvos. Les estaba diciendo arrepiéntanse y estaba bautizando a judíos. Ahora, un paréntesis. Solamente los judíos, para aceptar la conversión de alguien al judaísmo, ellos lo hacían como una muestra del abandonar sus dioses diferentes que tenían. Los judíos bautizaban a una persona, pero no bautizaban a judíos, porque el judío se supone que ya es judío y era salvo. Pero cuando encontraban un gentil que quería participar en la fe judía, allá tienes que arrepentirte, y los bautizaban. El bautizo entonces los llevaba ahora a la comunión con el pueblo de Dios. Pero no había muchos gentiles que estaban buscando eso, incluso ellos eran muy exclusivos con esto. Pero Juan el Bautista está llamando al arrepentimiento a judíos, aquellos que se creen que están bien delante de Dios, y los está llamando al arrepentimiento y los está bautizando. Y luego cuando Jesús viene, y después de muchas semanas de milagros, de señales, de prodigios y todo ello que la gente está viendo, eso llamó la atención de muchas personas ahí en el campo, e incluso los teólogos de la ciudad, a los representantes de la nación, los líderes espirituales de la nación también observaron lo que estaba ocurriendo con Jesús,
lo que Jesús hacía, y comenzaron ellos a ver a Jesús con desdén, como una amenaza. Todos los judíos tenían la gran esperanza de que el Mesías iba a venir a libertar a Israel, expulsando al imperio romano o expulsando a todos los enemigos. El imperio, los judíos no tenían en ese momento pues un rey. Estaba siendo gobernado por el imperio romano. ¿No es así? Pero ellos pensaban que Jesús vendría o que el Mesías vendría a expulsar a esas tropas extranjeras, haciendo que la nación de Israel prospere y su prosperidad pueda fluir como fluye el río Jordán de norte a sur. Eso es lo que ellos estaban pensando. Así que suponían que este gran Mesías anunciado en el Antiguo Testamento iba a venir e iba a hacer esas cosas grandes de tal manera que ellos iban a ser afectados de manera positiva y estarían como líderes de todo el mundo incluso. Esas son las expectativas que ellos que tenían acerca de Jesús o del Mesías. ¿No es así? Pero cuando ven a Juan el Bautista bautizando a judíos, llamándolos al arrepentimiento, y ve al mismo Cristo que no está tomando partido con los líderes religiosos, sino más bien los está llamando también a ellos al arrepentimiento, eso golpea el corazón de los líderes religiosos. Ellos pensaban que cuando vendría el Mesías, arreglaría los problemas en los cuales ellos estaban inmersos. Había un pueblo extranjero sobre ellos, habían impuestos sobre ellos, no les dejaban vivir en libertad, tenían a los militares romanos ahí alrededor. Entonces ellos pensaban que el Mesías los salvaría a su pueblo de ese problema temporal que a ellos les está incomodando. Pero viene Cristo y dice que no, así no es. No vengo a librarles de problemas temporales. Vengo a tratar un problema y un peligro eterno, dice Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque el verdadero problema no son tus problemas temporales. Cristo le está diciendo eso a la nación judía. El imperio romano no es tu problema. La esclavitud de ese tiempo no es el problema. Vea usted cómo el apóstol Pablo incluso llama a los esclavos, una vez que se han convertido a Cristo, no les dice ya son libres, váyanse. Más bien a los esclavos les dice, sirvan a sus amos como al Señor. Y a los amos que se han convertido les dice, sirvan vean a sus esclavos como hermanos. Pero continuaba la relación que para ese tiempo en el Imperio Romano no era una esclavitud como la que se conoció mucho más adelante. En algunos casos los esclavos eran personas muy bien atendidas, muy bien en posiciones altas de poder incluso, pero dependían completamente, eran propiedad de un amo, pues, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, o sea, no se liberten de esa esclavitud que era un sistema de parte del gobierno en el Imperio Romano y en muchas sociedades en el pasado. ¿Por qué? Porque el asunto, cuando vienes a buscar a Dios, cuando vienes a buscar la espiritualidad, no vienes buscando a solucionar problemas temporales. No se viene a hacer eso. Entonces Jesús tenía una comprensión mucho más grande de lo que los líderes religiosos tenían del Antiguo Testamento. Cristo sabía que se tenía que abordar los problemas más fundamentales del ser humano. Y el problema fundamental del ser humano es su pecado y su enemistad con Dios. Cada ser humano nace, sí, óigalo bien, nace cada ser humano en enemistad con Dios. Ese es su mayor problema. Ese es el verdadero problema. Pudiera tener una vida próspera en este mundo, pudiera tener una vida gozosa en este mundo, sin problemas que pudieran tal vez quitarle la sonrisa del rostro, pero cuando una vez muere se encuentra con un Dios enemistado con él. Y Jesús sabía muy bien eso. Las liberaciones que él estaba haciendo
Las curaciones de enfermedades que él estaba haciendo, de una discapacidad, no eran liberaciones permanentes que Cristo estaba haciendo, si se acuerdan. Cuando él sanó a unas personas que estaban por morir, los sanó y nunca más murieron. Cuando Jesús hizo milagros y sanó a personas, esas personas ya nunca murieron una vez que Cristo los sanó. Sí murieron. Claro que murieron. Entonces esos milagros apuntaban a algo. Como lo hemos mencionado anteriormente muchas veces, era el cumplimiento de que solamente el Mesías podía resucitar personas, dar vista a los ciegos, dar caminar a los cojos, dar lengua a los mudos, sanar de lepra. Todos esos milagros en el Antiguo Testamento estaba estipulado que serían señales que el Mesías haría, el enviado de Dios haría. Y cuando Él los hace, los está haciendo para que todo el mundo vea, que conoce el Antiguo Testamento, conozca y vea el enviado de Dios. Y presten su atención en Él y crean en Él. Todos a quienes Jesús sanaba, al final morían, usted lo sabe. Incluso ahora, si usted está enfermo y se sana, de todas maneras va a morir alguna vez. No cante victoria. En el mejor de los casos, solo era un alivio temporal de los efectos de la caída. Pero Jesús vino no principalmente a solucionar problemas temporales, sino que sabía muy bien que el problema era sus corazones, de lo que ellos necesitaban ser salvados. El ser humano necesitaba ser salvado de su enemistad con Dios, de ese corazón podrido que no quiere a Dios, solamente quiere bendiciones de Dios. Y eso nos lleva otra vez a Mateo, por favor. Vayan a Mateo capítulo 12. Si se acuerda, hemos visto incluso la semana pasada, Mateo 12, 14, los fariseos estaban conspirando para destruir a Jesús, ¿se acuerdan? Y luego en el versículo 15 Jesús se retira de ellos queriendo evitar una confrontación directa. ¿No es así? Y creo que ya nos damos cuenta que para ese momento las muchas sanidades, milagros y prodigios de Cristo eran solamente una imagen y una parábola de la salvación que Él vino a traer. Las enfermedades eran efectos del pecado, la lepra representaba incluso la inmundicia del pecado, y Cristo cuando sana y hace todo ello, está demostrando que Él tiene el poder de libertar del verdadero problema, que es la condenación, el pecado en el corazón del hombre, el corazón desviado del hombre. Y entonces, para demostrarles que no solamente Él había venido a echar a los romanos para afuera, porque cuando Él murió, fueron los romanos al final quienes lo crucificaron. Pareciera entonces que su encomienda no tuvo éxito. ¿Se acuerdan? Y después que Él resucitó incluso victorioso y la iglesia de manera institucional comienza, los apóstoles siguieron siendo perseguidos por los romanos. Por muchísimos años más los cristianos fueron perseguidos por los romanos hasta Constantino por el año 325, ¿no? Y ahí usted sabe, ya les he contado la historia, cómo es que la Iglesia Católica surge, ¿no? Con Constantino, un sacerdote de religiones paganas que dice haberse convertido e entonces involucra y trae la adoración a ídolos y todas las muchas cosas paganas, los mezcla con el cristianismo. Desde ese momento el cristiano dejó de ser perseguido. Pero ahora más bien se diluyó bastante el mensaje, ya no había persecución, pero el mensaje fue completamente diluido, ¿no? Comenzó a diluirse ahí. Así que los romanos todavía estaban oprimiendo, a pesar de que Cristo había venido y a pesar que la iglesia estaba caminando con poder. Y Cristo entonces sabe muy bien a qué ha venido. Y en el pasaje que nosotros tenemos ahora enfrente, alguien busca a Jesús con el caso de un hombre que era ciego y que era mudo. La pregunta que viene es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué iban a decir los fariseos? ¿Qué pasaría con lo que iba a ocurrir? Veamos Mateo 12, versículo 22 en adelante, por favor, es un texto bien grande. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó,
de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¡Wow! Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de Dios? Miren, esto lo ven las personas, las personas comunes, no lo ven los fariseos. Al ver lo que está ocurriendo, porque eran milagros mesiánicos, ¿será este el hijo de David? Pero mira los líderes religiosos, más los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí hay mucha confusión respecto a esto, ¿no? Aunque no es el tema en sí, que vamos a ver, alguito de repente podemos aclarar, ¿sí? De manera tangencial. Y luego dice, pero no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Se lo dice a los fariseos, siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Ahora, aquí hay muchos pasajes, amados hermanos, que controversiales, ¿no? Que en realidad son sencillos de poder explicar. Hay muchas cosas acá como liberación de demonios, si un cristiano puede ser poseído o no. Bueno, hermanos, de plano, si usted quiere conversar luego aparte, porque no hay el tiempo, el cristiano, el Hijo de Dios, el verdadero, el que ha sido nacido de nuevo, ningún demonio le puede poseer. ¿Sí? Este texto no está hablando que incluso un cristiano puede ser poseído. Ningún creyente puede ser poseído. Un hijo de Dios no lo puede hacer. Hay muchas cosas para ver aquí, no lo vamos a tocar, es motivo para otras enseñanzas. ¿Sí? Pero vamos a ver el final, he tomado varios pasajes en conjunto para ver un poco el contexto. Y en estos pasajes vamos a ver unas 4 verdades, vamos a hacer unas 4 preguntas sencillas. Primero, ¿quién es el Salvador? En el versículo 22 al 32 responderemos, ¿quién es el Salvador? Luego, ¿quién necesita ser salvo? En los versículos 33 al 37,
¿quién necesita ser salvo? Versículos 38 al 42, ¿quién será salvo? Y en el versículo 43 al 45, ¿qué significa no ser salvo? Eso es necesario que podamos revisar. En primer lugar, ¿quién es el Salvador? Ahora, la pregunta nos lleva a ver como que tres grupos, por así llamarlo. Consideremos a Jesús también uno de ellos. Está la muchedumbre ahí, están los fariseos, dos, y está el mismo Jesús. En el versículo 22 usted puede ver eso. Miren, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Vean ustedes, en el versículo 22 comienza, ¿no? La gente había muchedumbre, estaban los fariseos y estaba el mismo Señor Jesús. Fascinante esto, porque las personas aquí, la muchedumbre, al ver la sanidad de este hombre, no quedan impresionados y dicen, ¡oh, habla! A ver, dime, Pablito clavó un clavito, ¿no? No le están diciendo eso al mudo. Tal vez yo sí lo hubiera hecho, hermano, ¿no? O sea, no puede hablar y ahora habla, ¿no? R con R guitarra, R con R barril. Yo le hubiera hecho hacer esas cosas de repente. No hablaba antes, ahora puede hablar. Pero las gentes, las personas ahí que conocen, miren, es el pueblo, ni siquiera son los líderes religiosos. El pueblo, fascinante, ¿no? El pueblo que conoce el Antiguo Testamento, no están hablando del hombre sanado. Están hablando de aquel que hizo el milagro. Las multitudes están hablando de ¿no? No son personas letradas en teología, pero entendían los judíos el Antiguo Testamento. Son las multitudes quienes comienzan a reconocer a Jesús. ¿Ve? Y para ellos, lo asombroso no es el hombre que habla, para ellos lo asombroso es la persona que está haciendo estas cosas. Porque si te das cuenta, no es algo cotidiano ver a alguien que se sane, hermano. No es algo cotidiano ver a alguien que se sane. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Más bien para ellos, pero el asombro es Jesús, el que lo hizo, el que hizo la sanidad. Él ha captado la atención de esas multitudes. Y entonces se preguntan, ¿será que este es el hijo de David? Hijo de David era un título para el Mesías, para el enviado de Dios, para el Salvador que Dios enviaría a su pueblo. Versículo 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Es decir, tus profetas y tus discípulos, les está confrontando Jesús, ¿no? Porque era común ahí en el primer siglo que los fariseos tuvieran servicios de exorcismo. Hacían liberaciones, de exorcismo. Era común eso, ¿no? Y sigue diciendo Jesús, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ah, interesante. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Acá hay otro texto más que pudiéramos pasar horas. Porque en estos tiempos las personas dicen, Dios te ha dado autoridad para que ates demonios. Falso. No hay esa ordenanza en las escrituras. Hay que distorsionar el texto para hacer eso. Sí, porque miren, tienes que atar al hombre fuerte, entonces tenemos que atar al hombre fuerte. Aquí, ¿quién ata al hombre fuerte? ¿Quién es? Es Cristo quien ata al hombre fuerte, ¿no? Y claro que lo tiene muy bien atado, porque las acciones de Satanás no escapan de la soberanía del Dios Todopoderoso. Claro que lo tiene restringido. Satanás no es el amo y señor del universo. No es así, así que nuestro pleito ahí de fuera Satanás, fuera cochino, te piso la cola, no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico, histórico, hermano. No tiene nada que ver.
Y la verdad es que Jesús había venido a una misión. Él había venido pues a salvar. Y eso es lo que él les estaba indicando a los fariseos por esa declaración en el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa que el reino de Dios ha llegado? Anunciado desde el Antiguo Testamento, que cuando el reino de Dios llegara, sería a través del Mesías que salvaría. Cristo les está diciendo, aquí estoy. Y he venido a, vamos, salvarlo. Y eso él lo estaba haciendo por el Espíritu de Dios. Si estaba echando fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, es el cumplimiento del Antiguo Testamento, entonces el reino de Dios había llegado por el poder y el obrar del Espíritu Santo. Eso es lo que está mostrando. Y entonces ahí comienzan a cuestionar, no, como Satanás es su secuaz, entonces echa fuera a los demonios porque Satanás es su secuaz. No tenía ningún sentido lo que estaban diciendo ellos. Cristo dice, lo hago por el poder del Espíritu de Dios. Y si lo hago por el poder del Espíritu de Dios, el reino ha llegado. Y si el reino ha llegado, arrepiéntanse. La salvación también ha llegado, arrepiéntanse. Eso es, hermano. No es otra cosa. El reino ha llegado a ti, le está diciendo Jesús a cada uno de ellos. El reino ha llegado a vosotros y eso significa que el gobierno de Dios estaba irrumpiendo el mundo a través de Cristo. ¿Y eso qué implicaría? Que Jesús, que el Salvador, el Mesías, salvaría a su pueblo como lo había hecho en el pasado, pero en el pasado había dado anuncios de lo que Cristo iba a hacer, de lo que el Mesías haría, a través de la liberación de la esclavitud de Egipto. Los salvó de la esclavitud del Egipto y luego los salvó incluso del exilio que fueron llevados ahí con Babilonia, ¿no? Aunque en ese primer exilio que tuvo el reino del norte, pues al final desaparecieron todos, ¿no? Pero en ese segundo exilio que experimentó el pueblo de Dios, el reino del sur, fueron ellos traídos otra vez, fueron rescatados por nuestro Dios y la historia de la Biblia lo demuestra. Nuestro Dios constantemente estaba salvando a su pueblo, anunciando que luego cuando venga el Mesías, el enviado de Dios, el prometido del Antiguo Testamento, él salvaría no solamente de cosas temporales, sino de un problema mayor. Y ahora comenzamos a ver que todas esas historias del Antiguo Testamento no eran solamente prefiguraciones de lo que Cristo iba a hacer, una salvación mayor. Una salvación mayor, la salvación que el ser humano necesita. Esa salvación, dice Cristo, ha llegado. Una salvación más profunda que salir de los brazos y de la esclavitud de Nabucodonosor, del faraón. Una salvación eterna. El Mesías había venido a salvar. Pero, bueno, hay mucho por ver aquí, ¿no? Yo les decía, nos va a faltar muchísimo tiempo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Al menos eso, de manera rápida, vamos a intentar responderla. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es aquello que está mencionando aquí Jesús? Porque él dice, cualquier cosa que digan en mi contra, al Hijo del Hombre, o sea, contra él, no, puede ser perdonado. Que si alguien habla contra el Espíritu Santo, eso no es perdonado acá ni nunca. Y entonces han comenzado muchos a especular y a pensar que basta que alguien ha ofendido al Espíritu Santo y ya no tiene perdón nunca más. Y estoy seguro que de alguna u otra manera algunos de aquí alguna vez pudo haber hecho incluso una broma con el Espíritu Santo. Levante la mano, ¿quién no? En ese caso están todos ya condenados, nadie está salvado. Y no es así. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es una oposición consciente y duradera a la obra de Dios. Eso es. Porque en la Trinidad, al final de cuentas, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, ninguno es superior a nadie. La ofensa contra el Espíritu Santo no es superior contra la ofensa al Padre, contra la ofensa al Hijo, cuando uno ofende en el sentido de insultar o algo así. No se refiere a eso. Es una oposición consciente y duradera a la obra de Dios. Eso es lo que está ocurriendo aquí.
Algunos distorsionan esto y dicen, tú puedes despreciar al Padre, tú puedes despreciar al Hijo, pero ten cuidado con el Espíritu Santo. Y entonces las iglesias comienzan a exaltar mucho más al Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, ven a mí. Se supone que son creyentes y están llamando al Espíritu Santo que venga a ellos. Claramente no conocen las Escrituras, porque el creyente, el día que nació de nuevo, el Espíritu Santo ya mora en él. No tienes que estar llamando al Espíritu Santo, cantando incluso, ven, Espíritu, ven, ¿no? Y lléname, Señor. ¿Por qué? Si tenemos ya el Espíritu Santo morando en nosotros desde que nos hemos convertido. Como les dije, hay muchas cosas aquí por rebanar. No es el tema. Cualquier cosa conversamos luego. Pero ¿todavía es posible blasfemar de esa manera? De tal manera de oponerse al obrar de Dios de manera consciente, constante, duradera. Aquí Jesús está mostrando que oponerse conscientemente a la obra de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está resumida como la ofensa al Espíritu Santo, porque es Jesús caminando por el poder del Espíritu Santo, nacido, engendrado por el Espíritu Santo, caminando en el poder del Espíritu Santo, enviado obviamente por Dios, pero caminando en el poder del Espíritu Santo que está haciendo todas las obras en consenso trinitario, guiado por el Espíritu Santo. Y entonces, aquí estos fariseos que habían visto el Antiguo Testamento, se están oponiendo al mismísimo poder del Espíritu Santo. Es decir, tienen una oposición consciente porque les está incomodando sus negocios, tienen una oposición constante a la obra de Dios y entonces el corazón endurecido, cuando está completamente endurecido, ¿qué esperanza hay de que pueda entonces abrirse o ablandarse? Estos que conocen la palabra de Dios no responden. Están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Es posible blasfemar de esta manera? Sí, por oposición sostenida y consciente a Dios y su obra. ¿Alguien lo está haciendo? No lo creo, ¿no? No lo creo, ¿no? Gracias a Dios. Y si revisamos, no tenemos más ejemplos en las Escrituras sobre blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay algo mucho más claro. Así que tranquilo. Pero seguramente estos fariseos debieron haber estado muy de cerca como para provocar la advertencia de Jesús. Después de estar él obrando por el poder de Dios de manera visible, el mismo verbo de Dios encarnado, atribuirle al verbo de Dios el obrar de Satanás e incluso ir en contra del obrar de Dios. Eso era una blasfemia bien evidente. ¿Qué se nos prohíbe entonces aquí? En resumen, oponernos a la obra de Dios. Eso es. Oponernos a la obra de Dios de manera constante. Ten cuidado con el oponerte a la obra de Dios que el Señor, si es que ha comenzado en tu corazón. Si tú crees que ha comenzado y hay una oposición constante y tu vida no está siendo encaminada más a la santidad, no está siendo encaminada mucho más a la piedad, a abandonar tus pecados y tus fallas, ¿no será que tu corazón está conscientemente rechazando el poder del Espíritu Santo? Significaría que no tienes salvación. Significa que no eres creyente, ¿te das cuenta? Entonces la ordenanza de Cristo es: no hagan ustedes lo mismo que estos fariseos hacen, oponerse abiertamente. Abiertamente. Ahora fíjense por favor en el versículo 31. Hay arrepentimiento, hay perdón a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Por cada pecado y blasfemia sí hay perdón y arrepentimiento. Vean ustedes. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso es el poder de Dios, qué maravilloso es el amor de Dios. Él es completamente bueno, Él puede perdonar nuestras ofensas. Cualquier ofensa al final Él lo puede perdonar. No está diciendo que el Espíritu Santo es superior a Cristo, date cuenta, ¿no? ¿Se dan cuenta de ello, creo? Es fácil verlo. Anhelo que nuestros ojos puedan verlo, por favor. Anhelo eso.
Entonces, ¿quién es el Salvador? La respuesta está clara. Es Cristo. ¿Quién necesita ser salvado? Es la siguiente pregunta. El versículo 33 dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, le dice a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, el del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Acá hay muchas cosas también para aclarar. Yo les dije que no hay mucho tiempo. En otra oportunidad volveremos. Es más, algunos de estos pasajes, si usted se da cuenta, también están incluidos en Marcos, que ya lo hemos expuesto, ¿no? Solo que estamos tomando una porción mucho más amplia y algunas partes no están contenidas en Marcos. Si ha sido observador, ya se ha dado cuenta de eso, ¿no es así? Entonces, después de la enseñanza de Jesús sobre hablar en contra del Espíritu Santo, Jesús lo que hace es continúa enseñando acerca de la importancia de las palabras. Y entonces deja a los que estaban escuchándolo, ¿no? Los deja como que, ¿qué? O sea, ¿necesitamos ser salvos nosotros? Quedan con esa idea en su mente, ¿no? Porque los llama generación de víboras. No va a llamar Jesús generación de víboras a alguien que no necesita arrepentimiento. Espérate. Tal vez usted esté pensando que Jesús está llamando generación de víboras a personas borrachos, con 2, 3 mujeres, ¿no? Pegalón, metido en drogas, metido en corrupción. No, le está llamando generación de víboras a los líderes religiosos de ese tiempo. Las personas que representaban la moral, el ejemplo de moral y rectitud para ese tiempo, les está diciendo generación de víboras. Les está diciendo necesitan ser salvados. Y el versículo 34, ¿no? ¿Cómo pueden hablar bien cuando al final son malos? Estaban predicando la palabra de Dios, pero eran malos. Ellos eran un desastre espiritual. Eso es lo que Cristo les está mostrando, ¿no? Pero las multitudes, en cambio, ellos llegaron a decir, este es el hijo de David. Casi incluso pueden estar por encima de Pedro, que en el capítulo 16, Pedro puede ver a Jesús como el Mesías, ¿no? Pudiéramos decir, wow, le están ganando a Pedro incluso. Pero incluso mientras las multitudes están haciendo esto, están preguntándose, entendiendo que Jesús estaba cumpliendo las obras profetizadas en el Antiguo Testamento para el Mesías, los mismos maestros, los que enseñaban las palabras de Dios, los que enseñaban la Biblia de ese tiempo, el Tanaj, se apartaron con una conclusión terrible. Lo hace por Belcebú. Y miren lo que dice el versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿En qué sentido serás justificado por tus palabras? Porque hemos aprendido que la justificación es solamente por la fe en Cristo. Pero aquí nos dice, por tus palabras serás justificado. Pues incluso Santiago 2:24 nos dice que una persona es justificada por obras y no solamente por la fe. Pero ¿cómo es eso? Eso es contrario. Contrario a la sola fide, contrario a la sola fide que nosotros conocemos. Bueno, no está diciendo que nosotros podemos ser justificados por obras. Lo que está diciendo es que alguien que ha sido justificado por la fe en Cristo hace buenas obras. Ahora, en este punto, detente, ponle freno al carrito. ¿Cómo van tus obras? Tú que dices ser creyente de hace mucho tiempo. Tú que dices llamarte cristiano por mucho tiempo. ¿Cómo son tus obras? ¿Qué tanto has avanzado en abandonar tu pecado desde el día que dices que te llamas cristiano, que eres cristiano? ¿Qué tanto has abrazado la piedad, la obediencia al Señor desde que te arrepentiste, entre comillas? Porque las obras
testifican de tu fe. Y de acuerdo a cómo hablas, es cómo está tu corazón. Eso es lo que Cristo está mostrando aquí. Así que si alguien es verdaderamente salvado, si alguien verdaderamente es hijo de Dios, si alguien sigue al Mesías de Dios, sus palabras cambiarán, está diciendo. Es triste escuchar incluso disparates de algunos que se llaman cristianos. Ahora, el hecho de que nuestras palabras cambien no significa que te ganas la salvación, pero saben, claro que las buenas palabras y el buen accionar, las buenas obras acompañan a nuestra salvación, van de la mano. Así que estas personas que no son salvas, estaban hablando, dice, cosas buenas, no son creyentes. Vean ustedes. Si el discurso no cambia, preocúpate. ¿Qué es de aquello que más le hablas a tus compañeros, a tus amigos de tu barrio, a tus familiares? ¿De qué más hablas? Desde que vienes a la iglesia y te has arrepentido, dices que te has arrepentido y has creído en Cristo. ¿De qué más les hablas? Hoy has escuchado la última canción de... Ay, no sé, hermano. Britney Spears, ¿vive todavía? No sé si estará viva. Adele. Oye, mira, el último meme. ¿De qué estás hablando más con las personas? ¿Te estás preocupando por la salvación de ellos? Porque si el discurso no cambia, preocúpate. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Te pregunto, ¿qué es aquello que más atesoras? ¿Qué es aquello que tu corazón atesora mucho más? ¿Por qué? Según lo que tú atesoras, según que aquello que tú valores tanto, hermanos, eso manifiesta realmente si eres un hijo de Dios o no lo eres. Porque aquello que tanto te atesoras es aquello que está saliendo constantemente por tu boca. Si tu problema es dinero y tu deseo y tu asunto está puesto en el dinero, de eso es prácticamente que tus preocupaciones están enfocadas en eso, en dinero, en dinero, en dinero, y eso es lo que estás hablando. Si tus preocupaciones son quedarte solo o sola, eso es algo que está invadiendo tu mente y tú mismo te estás hablando acerca de esa soledad. Déjame decirte, el creyente no tiene esas cosas, te cuento. Hay tanta religiosidad a veces, no es que a veces, constantemente, incluso en la vida de los salvados, que necesitamos volver una vez más a examinar su palabra. Esa es la verdad. ¿Quiénes necesitan ser salvados? La Biblia dice que Cristo vino no a condenar, vino a salvar. Claro que no vino a condenar, porque ya les dije, desde el nacimiento, cada persona nace condenado, enemistado contra Dios. Y Cristo vino a salvar a esos condenados. Si estás aquí y no eres cristiano, responde a esta pregunta. ¿Qué es aquello que más atesoras en tu corazón? Porque lo que más atesoras en tu corazón evidencia de manera rápida si realmente necesitas ser salvado o no. Lo que más atesoras en tu corazón muestra rápidamente, es así como esas pruebas rápidas, pero estas son efectivas, ¿no? Me hicieron una prueba del dengue, esa vez, ¿no? Que estuve mal pensando que pudiera ser dengue, y hermanos, ya pude haberme muerto y hasta ahorita no hay resultado, ¿no? No es que las pruebas rápidas son así, no dan buen resultado, dijeron, ¿no? Vinieron a mi casa después de 2 semanas a hacerme otra prueba, dicen, ¿no? Porque había salido negativo y tienen que hacer eso, ¿no? Pero estas pruebas, hay una prueba aquí rápida y efectiva que te demuestra si realmente eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Si realmente necesitas ser salvado o no. Y es esta simple pregunta, ¿qué es lo que más atesoras en tu corazón? ¿Qué es aquello que ves como lo más importante en tu vida? No me lo respondas, respóndelo en tu corazón.
Porque aquello que más atesoras manifiesta si realmente eres salvo o no. Lo que más atesoras es lo que más valoras. Si más valoras tu reputación, déjame decirte, todavía no eres hijo de Dios. Si más atesoras tu éxito, déjame decirte que todavía no eres hijo de Dios. Si el tesoro más grande que hay en tu corazón es un hombre, o es una mujer, o es tus hijos, no, todavía no eres hijo de Dios. Pero si en tu corazón lo más precioso y maravilloso es Cristo, y sabes que puedes tenerlo a Él en medio de tu agonía, morir con una sonrisa, tal vez en medio del dolor, una sonrisa tal vez espiritual, y llamémoslo si de repente no puede ser una sonrisa física. Si realmente sabes que en medio de la vida y de la muerte, Cristo es lo más importante para ti, déjame decirte, si es lo que más necesitas en tu vida, si sabes que Él es lo único que necesitas en tu vida, que no necesitas nada más, todo el mundo puede desaparecer, el universo entero puede desaparecer, pero Cristo es lo más importante para ti, déjame decirte, el reino de los cielos se ha abierto hace mucho tiempo para ti. Si no es así, todavía necesitas ser salvado. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Quién necesita un Salvador? El ser humano, pues. ¿Lo necesitas tú? ¿Ya has visto a Cristo como lo más glorioso en medio de tu enfermedad? De tal manera que no te importa, Señor, si en tus manos está morirme, que sea dándote la gloria a ti. Y si en tus manos está sanarme, Señor, que sea para darte la gloria a ti. Ya sea que viva o muera, de Cristo soy. ¿Es Cristo tu mayor tesoro o es las cosas temporales de esta vida? Eso evidencia si realmente puedes ser salvado. He ahí tu prueba rápida, hermano, y completamente efectiva. Pero ¿quién será salvo entonces para avanzar? Tercera pregunta, ¿quién será salvo? Versículo 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque a ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. La cuestión de quién es salvo realmente pasa a primer plano debido a la fuerte condena que Jesús está haciendo aquí a esa propia generación, ¿no? Generación de víboras, decir. Están marcados ellos por el adulterio, por el mal y el adulterio. Ahora, déjame explicarte un poco. Se está refiriendo al adulterio espiritual. Obviamente, Dios condena terriblemente el adulterio, lo condena terriblemente y nos manda al arrepentimiento, ¿no? En caso hayamos incurrido en ello, y nos abre sus brazos para ello. Pero está hablando constantemente en el Antiguo Testamento, Dios ve al pueblo como su esposa y ve a esa esposa como adulterando, abandonando a Dios. Y en ese sentido, estos eran unos adúlteros. Estaban siendo infieles a Dios. No estaban siendo fieles exclusivamente en su devoción al Señor. Eran infieles. Y eso se estaba evidenciando en el rechazo, ahí en el versículo 41, ¿no? Algo más grande que Jonás está aquí. Él fue a predicar a Nínive y los ninivitas gentiles, ninivitas paganos, se arrepintieron. Pero ustedes no. Y alguien más grande que Jonás está aquí, está diciendo. La reina del sur fue y se entiende que ella incluso creyó
en el Dios de Salomón, y entonces emocionada vino a buscarla, y entonces eso se hace mención acá en el versículo 42. Algo mayor que Salomón está aquí, se refiere a él mismo. Yo soy algo mayor que Salomón, soy el hijo de Dios, prácticamente está diciendo. Yo vine a salvar al pueblo, y ustedes, líderes religiosos, no se están arrepintiendo, no me están viendo como lo que soy, Salvador. Los ninivitas sí lo habían hecho. Y estos gentiles, ninivitas, incluso esta reina del sur, es un modelo de escuchar y recibir la palabra de Dios con fe y arrepentimiento, algo que debe hacer cada ser humano. Y Jesús les lleva esa palabra a los fariseos, les da en el corazón mismo, mientras ellos están rechazando constantemente. Los ninivitas oyeron la predicación, se arrepintieron y fueron salvos. Estos están en oposición constante, es obvio que no hay perdón para ellos. Rechazan a Jesús. ¿Acaso Jesús no dio múltiples señales de ser el Hijo de Dios? Claro que sí que lo dio. Claro que sí. Pero le piden estos hombres, estas mujeres, le piden a Jesús, perdón, estos hombres, estos líderes le piden a Jesús hacer algo, un milagro más. Oye, a ver si sacas un conejo más del sombrero de repente. Un milagro más y te creeremos, le están diciendo. Como si el problema fuera que Jesús no hubiera demostrado, no hubiera dado pruebas suficientes. ¿No? Y Jesús rechaza su deseo de otro milagro. Y Jesús dice, no más milagros, arrepiéntanse. ¿Cuántos han venido a la vida cristiana porque el Señor los salvó? Déjame decirte que eso no es evidencia. Venir a la vida cristiana no significa ser salvo necesariamente. Tal vez en algún momento pudieras pedir otro milagro más. La respuesta de Cristo sería, arrepiéntete. No se trata de milagros. ¿Milagro el Señor puede usar? Claro, sí, para quebrantar nuestro corazón y ver, ¿no? Que Él es poderoso incluso. Pero al final, el verdadero llamado es al arrepentimiento, de abandonar tu pecado, tu desobediencia a Dios. ¿Necesitas un milagro más para creer en Dios? Eso es lo que ellos están haciendo. Un milagro más y tal vez creamos. Eso hacen los incrédulos. Un Señor, algo más para creerte. Que si haces esto, yo me entrego a ti. Señor, si tú cambias a mi hijo, yo me voy a entregar a ti. Señor, si tú me haces este milagro, me sanas, yo me voy a entregar a ti. Señor, si mis deudas, no sé, aparece algo, consigo un nuevo trabajo, yo me entrego a ti. No, 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 no. No se parece, no hay diferencia entre lo que estas personas condenadas están pidiéndole a Jesús. Un milagro para poder creer. Y de eso se nutre el evangelio el falso evangelio en estos tiempos, ¿no? Ven, recibe tu milagro. Noches de gloria, noches de sanidad. Un milagro más para creer en Jesús. Y Jesús dice, no hay más milagro, arrepiéntate. Jesús, en vez de concederles esa solicitud, les habla solo de arrepentimiento y de algo irrefutable. Su muerte y resurrección venidera, ¿no? Expuesto ahí a través de Jonás en el vientre del pez. Así como Jonás estuvo, esta es la señal que requieren ustedes. Y esta es la señal que deben creer. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, de la misma manera el Hijo del Hombre será sepultado 3 días. Está hablando de su muerte en la cruz, llevando nuestros pecados y al tercer día resucitando. Esa es la señal que debes ver para ser salvo. Increíble, ¿no? Increíble. Avancemos. ¿Qué significa entonces no ser salvo? Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser el peor que el primero.
Así también acontecerá a esta mala generación. Acá hay muchas preguntas seguramente de usted respecto a espíritus, demonios, posesiones. Ya le dije, puede buscarme y conversamos o otro sermón hablar. En la iglesia hemos hablado anteriormente respecto a esto, ¿no? Pero el versículo 45 específicamente. El último estado es peor que el primero. El último estado es el peor que el primero. Jesús está concluyendo, ¿no? Ahí con las multitudes que observan y les está dando una aguda advertencia. Les está diciendo que cualquier liberación que parecen conocer ellos al adoptar el legalismo de los fariseos es como limpiar la casa, ¿no? Después de que ha estado un demonio ahí. Más o menos así. Pero ¿sabes? Ningún tipo de arrepentimiento religioso, no estoy hablando de arrepentimiento bíblico, sino un arrepentimiento religioso, de dejar tu vida pasada y hacerte cristianito, pero no haber creído en Cristo bíblicamente y tener a Cristo como tu máximo tesoro. Eso no es verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, el postrer estado es muchísimo peor que el primero. Alguien que pueda venir a querer limpiar su vida a través de moralismo solamente. Es como que vienen a limpiar de demonios, los limpian un rato y luego al rato vienen 7 más y se le meten, eso es lo que está diciendo. No es venir a Cristo siguiendo reglas. No tomes, no bailes, no fumes, y no, aunque obviamente nosotros nos cuidamos de esas cosas, no es solamente allá, yo no tomo, check, ya estoy bueno ya. Yo le soy fiel a mi mujer, check, ya estoy bueno, pero con los ojos, ¿cómo va? No se trata de eso. No nos hacemos así moralistas. Seguimos dependiendo de Cristo terriblemente, fuertemente, porque sabemos que solamente Él nos puede salvar. No, ten cuidado, no vaya a ser que solamente has hecho una limpieza superficial y realmente no hayas venido a creer en Cristo de verdad, porque entonces tu postrer estado será peor todavía. Porque solamente con Cristo morando en tu corazón a través del Espíritu Santo, tú puedes tener una verdadera libertad. Cuando solamente ves a Cristo como el Salvador que Él vino a mostrarse, el Salvador del mundo. Hermanos, si en esta noche la enseñanza pudo haber sido un poco que golpea el corazón, qué bueno, porque el Señor nos da evidencia de que todavía nos extiende los brazos y nos dice, sal de tu letargo. Deja de estar pensando en problemas temporales. Enfócate en el problema fundamental, que es tu enemistad contra Dios. Y ven a Cristo, corre verdaderamente a Él. Y Él tiene el poder para salvar. Él lo puede hacer, solamente Él. Cree que Él es el Hijo de Dios. Cree que Él es el único que ha vivido una vida recta y sin mancha delante de Dios. La vida que tú y yo no lo podemos vivir. Cree fielmente que Él es el enviado de Dios, el creador del universo, que abrió sus brazos de amor en una cruz para derramar su sangre por tus pecados. Créelo y desde ahora tómalo como lo más importante. Entiende que es lo más importante. Si tienes a Cristo, si te has entregado a Él y comienzas a caminar según sus mandamientos, no le temas a esta vida, no le temas a lo que pueda venir. Estás en las manos poderosas de Dios. Si todavía no estás en sus manos poderosas, hoy puedes hacer una oración conmigo, que depende de tu sinceridad genuina, arrepentimiento verdadero, entonces, que el Señor pueda producir en ti para ser llamado verdaderamente hijo de Dios. Ponte de pie. Escucha una vez más el llamado de Cristo, que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Es cierto, esta vida tiene problemas temporales, problemas que golpean el corazón y nos llevan a profundas ansiedades y depresiones e inseguridades. Pero déjame decirte que a pesar que esos problemas puedan ser terribles, solamente son pequeños, solamente son reflejos del estado caído del ser humano, de la enemistad del hombre con Dios. El problema mayor es la enemistad con Dios.
Esta noche, baja los puños delante de Él. Entrégate completo a Él. Decide servirle para siempre. Decide tomarlo como lo mejor, como el máximo tesoro. Y Él te va a salvar. Créelo. Padre Celestial, te pedimos que puedas guiar a los tuyos, aquellos que desde antes tú tienes en mente para salvación. Tal vez hay muchos aquí que han venido deseosos de que sus problemas temporales puedan cesar. Y tú en esta noche les muestras que del mayor problema es que tú les quieres liberar. Muchos de nosotros reconocemos que hemos vivido una vida lejos de ti, tomando nuestras propias decisiones sin consultar qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Y hemos hecho y deshecho fuera de ti. Hemos hecho carreras lejos de ti. Hemos tomado familia lejos de ti. Hemos tenido hijos lejos de ti. Hemos emprendido cosas lejos de ti. Pero hoy, Padre bendito, tú nos muestras una vez más y muestras aquí a los tuyos que el mayor problema es la enemistad contigo. Padre, esta maldad que nos ha llevado a sufrir. Esta maldad que nos lleva a sufrir constantemente en este mundo, como un anuncio, como una advertencia del mayor sufrimiento que viene después si no nos arrepentimos. Permítenos ver estos sufrimientos temporales como la voz, como un llamado de atención tuyo a volver a ti, a volver nuestros corazones a ti, a clamarte, a gritar, a clamar con nuestros corazones: Padre, perdóname, porque he vivido lejos de ti. Ayúdanos a ver nuestras faltas y pecados como lo que son, asquerosas, inmundas, delante de ti. Y podemos ver las evidencias en nuestros sufrimientos. Pero aún así, estos sufrimientos temporales son pequeños. Ayúdanos a ver que los sufrimientos eternos, si no alcanzamos tu perdón, son de aquello que tenemos que preocuparnos. Que cada hombre y mujer aquí entienda esa realidad, que necesita salvación si es que no la tiene. Que pueda depositar su fe plenamente en ti, el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado, el Salvador, y pueda vivir de ahora en adelante una vida digna al llamado que tú haces, Padre Santo. Limpia nuestra maldad, limpia la maldad de aquellos que se acercan con fe, de aquellos que se acercan con arrepentimiento a ti, de aquellos que se dan cuenta que estos problemas temporales son minúsculos, que necesitan el perdón tuyo en primer lugar. Llévalos, Padre bendito, llévalos a clamarte a ti, a buscar de tu misericordia que extiendes a todo aquel que se acerca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y mientras cantamos, Padre Santo, sigue obrando en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Cantemos otra vez.